Hola a todo el alumnado de primero de DAO, a los del profe José Luis González. Bienvenidos, bienvenidas a esta charla, a esta exploración que vamos a hacer del material que nos habéis pasado sobre los entornos de desarrollo integrado, los famosos IDEs. Muy bien, pues vamos a meternos en harina ya, ¿no? ¿Qué es exactamente un IDE? A ver, para empezar, imaginaos un taller súper equipado, ¿verdad? Ajá. Pero en vez de llaves inglesas y gatos hidráulicos, pues está hasta arriba de herramientas para que un programador o una programadora pueda construir software, como el taller definitivo para picar código, vamos. Sí, me gusta esa analogía, es un buen punto de partida. A ver, nuestro objetivo hoy, usando las fuentes que tenemos, es entender bien qué son estas herramientas, por qué son tan cruciales hoy en día para desarrollar software y para qué sirven sus piezas principales. Vale, Y sobre todo para que la fase de codificación sea más rápida y, ojo, de más calidad. No es solo ir más rápido, es hacerlo mejor. entendido. Entonces, si nos ponemos un poco más técnicos, basándonos en las fuentes, ¿cómo definiríamos un IDE? Pues mira, un IDE es una aplicación informática que junta, que integra bajo el mismo techo, digamos, un montón de herramientas que antes iban por separado. Ah, claro. El propio nombre lo dice, entorno de desarrollo integrado. Y su función clave, como se recalca mucho en los documentos, es eso, facilitar y agilizar la fase de escribir código, que al final es el corazón del ciclo de vida del software, ¿no? Se busca ser eficiente y quitar fricción, que el proceso de crear programando sea más fluido. Vale. Integrado, me quedo con eso. Y dentro de ese taller integrado, de ese programa, ¿cuáles son las herramientas sí o sí, las esenciales? Vamos a usar esas metáforas que ayudan a recordarlas. Empecemos por el editor de código. Lo describen como un cuaderno de notas inteligente. ¿Qué tiene de inteligente? Pues varias cosas, la verdad. Lo más básico y súper útil es el resaltado de sintaxis. Ah, los colorines. Eso, colorear las palabras clave, las estructuras del lenguaje, Java en azul, los strings en verde, esas cosas. Y no es solo por dejarlo bonito, mejora muchísimo la lectura del código. Ya me imagino. Y ayuda a pillar errores visualmente mucho antes. Te baja la carga mental al leer código, sea tuyo o de otro compañero. Tiene todo el sentido, sí. Ayuda a que no sea un bloque de texto ahí, ilegible. Mencionan también el autocompletado. El IntelliSense de Visual Studio Code, por ejemplo. Exacto. IntelliSense es como lo llama Microsoft, pero vamos, que casi todos los IDEs modernos tienen algo parecido. Y es genial porque no solo te sugiere cómo terminar una palabra o el nombre de una variable, Ajá. sino que muchas veces te da información de las funciones, qué parámetros esperan, qué devuelven. Es como tener un pequeño ayudante ahí al lado, constantemente. Acelera mucho escribir y, súper importante, minimiza los errores tontos de tecleo, esos que luego te pueden costar horas buscando qué falla. Uf, sí, horas. Y hablando de errores, el editor también actúa como un primer policía, ¿no? Con eso de los analizadores léxicos y sintácticos que te marcan cosas en rojo con el subrayado S. Una palabra reservada del lenguaje, eso sería un error léxico, o si la estructura de tu código, yo qué sé, te falta un punto y coma o un paréntesis, no sigue las reglas, eso es un error sintáctico, Ah, vale. y esto acorta el tiempo de respuesta una barbaridad. Error que ves, error que corriges casi al momento. Genial. Tenemos el cuaderno inteligente. Luego, el compilador o intérprete. El traductor instantáneo le llaman. ¿Qué implica esa traducción? ¿Qué traduce? Pues traduce el código fuente, lo que nosotros escribimos en lenguajes como Java, C#, Python, que son lenguajes que entendemos más o menos los humanos, a un formato que la máquina pueda entender y ejecutar. Claro. Normalmente es código máquina directamente o a veces un código intermedio como el bytecode de Java. La diferencia clave que señalan las fuentes es que un compilador lo traduce todo de golpe, todo el programa, y genera un archivo ejecutable. Un paquete completo. Eso es, y un intérprete, en cambio, va traduciendo y ejecutando el código línea a línea o instrucción por instrucción. ¿Cuál usar? Depende del lenguaje y a veces de si estás desarrollando o ya poniendo la aplicación en producción. Entendido. Una diferencia clave según con qué estés currando. Vale, siguiente pieza fundamental. El depurador, el debugger, el detective de bugs. ¿Cómo nos ayuda este detective a resolver los misterios del código?
Esta es de las herramientas más potentes que hay en un IDE. De verdad, te permite ejecutar tu código de forma totalmente controlada. Puedes poner puntos de ruptura, los breakpoints, Sí, que se ponen, según dicen las fuentes, con F9 en VS Code o haciendo clic en el margen izquierdo en IntelliJ o NetBeans, para que el programa se pare justo donde tú quieras. y ahí puedes cotillear. Exacto. Una vez parado, puedes ir avanzando paso a paso. Las fuentes mencionan atajos como F10 o F11 en Visual Studio, F7 u 8 en NetBeans e IntelliJ, F6 o F5 en Eclipse. Según el IDE, vas viendo cómo fluye el programa. Y lo más importante, puedes mirar el valor de las variables justo en ese momento. Ah, qué bueno. Incluso a veces modificarlas para ver qué pasa. Te ayuda a entender qué está ocurriendo de verdad por dentro de tu aplicación. O sea que no es solo para encontrar fallos, es para entender a fondo cómo funciona tu programa. Justo. El depurador transforma la caza de bugs de una especie de adivinación a un proceso sistemático de análisis. Ya. Fomenta que experimentes sin miedo, porque puedes probar cambios y ver qué pasa al momento en un entorno controlado. Te quita el miedo a tocar código que parece muy complicado porque tienes herramientas para comprobar si tus cambios hacen lo que esperas. Es básico para hacer software robusto. Desde luego, parece una herramienta que te cambia la forma de currar. Vale, no puede faltar el control de versiones, el viajero del tiempo. ¿Por qué tan vital poder viajar en el tiempo con nuestro código? A ver, más allá de la broma de salvar fotos del proyecto, el control de versiones con sistemas como Git, que es el estándar hoy en día, es la columna vertebral del desarrollo de software moderno. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, te da una red de seguridad brutal. Si la lías parda y metes un error gordo, siempre puedes volver a una versión anterior que funcionaba bien. Eso da tranquilidad. Un montón. Te quita el miedo a probar cosas nuevas, a refactorizar, a experimentar. Y segundo, y esto es crucial, es absolutamente esencial para trabajar en equipo. Permite que varios desarrolladores trabajen a la vez en el mismo proyecto de forma coordinada, mezclando sus cambios sin pisarse. Claro, sí, no sería un caos. Total. Y herramientas como VS Code, como se menciona, integran Git directamente en la interfaz, en la vista esa de Source Control, lo hace mucho más fácil de usar en el día a día. Y algunos IDEs, como IntelliJ, también tienen cosas como el Local History, que guarda automáticamente cambios a nivel local, por si acaso. Queda clarísimo que no es una opción, es una necesidad hoy en día. Y finalmente, los plugins y complementos, los superpoderes del IDE. Sí, me gusta esa metáfora. Son superpoderes porque te permiten ampliar lo que hace el IDE base casi hasta el infinito. En plan, Pues imagínate, necesitas soporte para un lenguaje un poco raro, o integrar una herramienta específica para hacer tests, o quieres ayudas para un framework concreto como React o Angular, o quieres un corrector ortográfico para los comentarios. vale. Pues es súper probable que exista un plugin para eso. Se buscan e instalan desde el propio IDE en unas tiendas o marketplaces, como dicen las fuentes. Te permiten adaptar el entorno justo a lo que necesitas para tu proyecto o tu forma de trabajar. Potencian la productividad todavía más. Entendido. Editor, traductor, detective, viajero del tiempo y superpoderes. Vaya equipazo. Y bueno, para cerrar el círculo de la integración, hay que decir que casi todos los IDEs incluyen también un gestor de archivos y proyectos, claro, el explorador en VS Code, la ventana proyecto en IntelliJ y casi siempre una terminal integrada. Ah, la consola. Eso, para poder lanzar comandos sin salir del IDE. O sea que puedes hacer prácticamente todo, editar, compilar, depurar, versiones, comandos, sin salir de la misma aplicación. El flujo de trabajo es súper coherente. Perfecto, muy claro. Ahora, vamos a bajar esto un poco a tierra para el alumnado de primero de DAO. Hablemos de las herramientas concretas que se mencionan en el material, las que van a instalar y usar, su caja de herramientas particular. Venga, perfecto. Es importante saber para qué sirve cada pieza del puzzle. Primero, los motores. Se habla de instalar JDK 21 y .NET 8 SDK. ¿Qué pintan exactamente? Son las plataformas base, los cimientos sobre los que se construye. El JDK, el Java Development Kit, es imprescindible para compilar y ejecutar programas en Java. Ojo, aunque IntelliJ IDEA, por ejemplo, trae su propio mini Java para funcionar él mismo, el JBR, necesitas un JDK aparte instalado en tu sistema para desarrollar en Java. Vale. Y lo mismo pasa con el .NET SDK.
Es necesario para hacer aplicaciones con la plataforma .NET, usando lenguajes como C# o F#. Son la base sobre la que funcionan luego los IDEs y tus programas. Entendido, son los cimientos, la base. Luego, los IDEs principales, las estrellas del show. IntelliJ IDEA, JetBrains Rider y Visual Studio Code, VS Code. Pues sí, una selección muy buena y muy usada en la industria. IntelliJ IDEA es, un referente para desarrollar en Java y otros lenguajes de la JVM, como Kotlin. JetBrains Rider está súper enfocado y muy bien valorado para el desarrollo .NET. Ajá. Y Visual Studio Code, es que se ha convertido en el estándar para desarrollo web, HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, y además es súper popular para casi cualquier otro lenguaje porque tiene miles de extensiones. Además, como dicen las fuentes, IntelliJ y VS Code funcionan en Windows, Mac, OS y Linux, lo cual es una ventaja. Cubren bastante terreno, sí. Para el control de versiones se menciona la pareja Git y GitKraken. Aquí hay que ser muy clara. Git es la herramienta fundamental. Aprender Git es una habilidad esencial. No es negociable para cualquier desarrollador hoy. Hay que dominarlo sí o sí. ¿Sí o sí? Como ya dijimos, IDEs como VS Code lo integran genial. GitKraken es un cliente gráfico para Git. ¿Qué quiere decir eso? Pues que te da una interfaz visual con botoncitos y diagramas para hacer las operaciones de Git. Puedo ayudar a entenderlo al principio, hacerlo más visual. ¿Vale? Pero lo importante de verdad es entender los conceptos de Git y saber usar los comandos básicos. El cliente gráfico es una ayuda, no un sustituto del conocimiento de Git. Entendido. Y un detalle que me ha parecido curioso, la personalización. Hablan de instalar fuentes como Fira Code o JetBrains Mono, con ligaduras, e incluso Oh My Posh para la terminal. ¿De verdad es tan importante que el entorno esté bonito? Pues mira, importa más de lo que parece a simple vista. Piensa que vais a pasar muchísimas horas delante del editor. Ya ves. Una fuente que esté diseñada específicamente para código, con caracteres que se distingan bien, la L minúscula, el 1, la O mayúscula, el 0, y quizás con ligaduras, que son esos símbolos que juntan caracteres como equals o equals to en uno solo más legible, pues puede reducir la fatiga visual y ayudarte a concentrarte mejor. Tiene sentido. Y personalizar los colores, los temas o incluso cómo se ve la terminal con herramientas como Oh My Posh ayuda a crear un espacio de trabajo donde te sientas a gusto, cómodo, y eso influye en la productividad. No es un capricho, es ergonomía para programadores. Visto así. Sí. Y este conjunto de herramientas que han elegido JDK y .NET, los 3 IDEs, Git, y el énfasis en personalizar, me parece muy acertado para DAO. Cubre Java, .NET y desarrollo web tanto front como back, usa los estándares de la industria como Git y además promueve buenas prácticas y que el desarrollador esté cómodo. Genial. Vale, ya tenemos las herramientas montadas en nuestro taller digital. Ahora, ¿cómo es el día a día ahí dentro? ¿Cómo nos movemos por estos IDEs? Empecemos por la filosofía JetBrains, la de IntelliJ IDEA y Rider. Mencionan que son muy consistentes entre sí. Sí, y esa consistencia es uno de sus puntos fuertes, la verdad. La interfaz en general se basa en unas cuantas piezas clave que funcionan muy parecido en ambos. Las tool windows, las ventanas de herramientas, son esos paneles que se pueden acoplar a los lados o abajo, te dan acceso a cosas como la vista del proyecto, la terminal, el depurador, el control de versiones. Se abren y se cierran con clics en los bordes o con atajos, tipo Alt plus número. Vale, los paneles laterales. Eso. Luego está el gutter. Es la columna vertical a la izquierda del código. Ahí no solo están los números de línea, sino también iconitos para poner breakpoints, para navegar rápido por el código, marcas del control de versiones, acciones que puedes hacer ahí. La barra lateral del editor. Exacto. La status bar, la barra de estado, abajo del todo, te da información útil, dónde está el cursor, en qué codificación está el archivo, el tipo de saltos de línea, el estado de Git, notificaciones, y tiene widgets para controlar la indentación, por ejemplo. Información de contexto. Sí. Y la Navigation Bar, que es una barrita opcional, arriba o abajo, que te muestra la ruta del archivo en el proyecto y te permite navegar rápido por las carpetas.
Esta estructura tan coherente hace que si aprendes a usar IntelliJ, pasarte a Rider para .NET sea mucho más fácil, y viceversa. Suene bien organizado, sí. ¿Y qué hay de Visual Studio Code? ¿Cuál es su estructura principal? Es muy diferente. Es un poco distinta, quizá más minimalista al principio, pero igual de funcional. Tiene la Activity Bar. Es la barra vertical que está más a la izquierda, con iconos grandes para cambiar entre las vistas principales. El explorador de archivos, la búsqueda, el control de versiones, Kik, ejecutar y depurar y las extensiones. La barra de iconos de la izquierda del todo. Esa. Luego la Primary Sidebar. Es el panel que se abre justo al lado del Activity Bar y muestra lo que toque, según la vista activa. Normalmente, el árbol de archivos y carpetas del proyecto. El explorador de archivos, vamos. Sí. El editor, claro, el área grande central donde escribes el código. Puedes tener varias pestañas abiertas y dividir la pantalla para ver varios archivos a la vez. Lo normal. El panel es un área abajo que puedes mostrar u ocultar con Control plus O, Control plus ñ, creo. Ahí suele estar la terminal integrada, la consola del depurador, la lista de problemas, errores, avisos y la salida de algunas tareas. La parte de abajo. Y una pieza súper importante en VS Code es la Command Palette, la paleta de comandos. Se abre con Control-Shift-P o Comando-Shift-P en Mac. Es como una barra de búsqueda universal para encontrar y ejecutar casi cualquier comando del editor o de las extensiones que tengas. Ah, Y también sirve para abrir archivos súper rápido. Te permite trabajar mucho sin tener que buscar en los menús o usar el ratón. suene muy práctico eso de la paleta de comandos. Lo es. Y VS Code organiza el trabajo en workspaces, espacios de trabajo, que básicamente son las carpetas o grupos de carpetas que tienes abiertas en esa ventana. Vale, vale. Entendido. Ahora, vayamos a la acción, a la operativa diaria. ¿Qué funcionalidades clave usamos una y otra vez? Pues varias que ya hemos mencionado de pasada. La edición asistida es fundamental. El autocompletado, sea IntelliSense o como se llame en cada IDE, no es solo por comodidad, es una herramienta activa para evitar errores y para descubrir cómo usar las librerías y APIs. Ajá. Y las Code Actions en VS Code, esa bombillita que sale a veces, o con Control plus punto, o las acciones rápidas parecidas en otros IDEs. Ofrecen refactorizaciones rápidas, correcciones automáticas, o te generan código repetitivo, boilerplate. Te ahorran un montón de tiempo y de pensar. Hablando de refactorizar, ¿qué implica exactamente esa magia de la refactorización? Suena potente. Lo es. Refactorizar, como dicen las fuentes, es el proceso de cambiar la estructura interna del código, la factoría, sin cambiar lo que hace por fuera, su comportamiento. El objetivo es mejorar cómo está diseñado, que sea más fácil de leer y de mantener en el futuro. Ponerlo más bonito y ordenado por dentro. Exacto. El ejemplo clásico es cambiar el nombre de una variable o de una función o de una clase y que el IDE se encargue automáticamente de actualizarlo en todos los sitios donde se use en el proyecto. Uf, eso a mano sería un infierno. Imagínate. Sería súper fácil dejarse alguna referencia sin cambiar y romperlo todo. Los IDEs tienen menús específicos, refactor o reestructurar, con un montón de operaciones seguras, extraer un trozo de código a un método nuevo, mover una clase de sitio, cosas que facilitan mucho mantener el código limpio y organizado según va creciendo. Indispensable, vamos, para no acabar con un monstruo de código imposible de tocar. ¿Y qué hay de crear la aplicación final? El proceso de build, de generar los ejecutables. Es el paso de convertir tu proyecto, tu código fuente, en algo que se pueda distribuir o ejecutar. Los IDEs lo automatizan bastante. En IntelliJ, por ejemplo, tienes acciones como Build Project, Control más F9, dicen las fuentes, que compilan el código y preparan todo. Vale. Y para crear ya el paquete final, por ejemplo, un archivo .jar que se puede ejecutar en Java, normalmente tienes que configurar lo que llaman un artifact en el proyecto. Ahí le dices qué quieres meter en el paquete y cómo quieres que lo empaquete. El IDE se encargue de todo el proceso, que puede ser complejo. Compilar, enlazar librerías, empaquetar. Y volvemos al detective, a la depuración. Ya vimos lo potente que es. ¿Cómo sería el ciclo práctico, resumido? El ciclo básico, el día a día, suele ser así. 1. Piensas a ver dónde puede estar fallando esto o cómo funciona este trozo. E identificas un punto donde quieres empezar a mirar. Y pones un breakpoint, F9 o clic. Parada obligatoria. Eso. 2. Lanzar la aplicación en modo depuración.
F5 en VS Code, Mayus plus F9 en IntelliJ. 3. El programa se ejecuta y se para justo en tu breakpoint. Ahora tienes el control. Usas los comandos de paso a paso. F10 para pasar por encima de una llamada a función, F11 para meterte dentro, F8, F7 en otros IDEs. Con calma. Con calma. Y lo más importante, 4. Mientras avanzas vas mirando la ventana de variables. Ahí ves cuánto valen en cada momento y comparas si es lo que esperabas o no. Ahí es donde pillas al culpable. Ahí está. Este ciclo de parar, avanzar, observar te permite diagnosticar problemas súper complejos, entender algoritmos paso a paso y comprobar si tu lógica funciona como pensabas, de forma empírica, viéndolo. Queda claro, sí. Dominar el depurador es una habilidad top. Y para acabar con la operativa, un último toque sobre la personalización. Sí, que además de las fuentes y los temas de colores que ya comentamos, poder cambiar los atajos de teclado, los key bindings, para ponerlos como más te gusten o como los tenías en otro editor que usaras antes, puede marcar una diferencia en cómo de rápido y cómodo trabajas. ¿Adaptarlo a ti? Exacto. Y funciones súper prácticas como el autosave, el guardado automático en VS Code, que se puede activar fácil desde el menú archivo o cambiando una opción files.autosave, te quita la manía de estar dándole a control plus S cada 2×3. Yo soy de esos. ¿Y yo? Pues con ese activado te olvidas, evitas perder trabajo si se va la luz o se cuelga algo y trabajas más fluido. Son esos pequeños detalles que suman mucho al final. Muy bien, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Hagamos una recapitulación rápida. Los IDEs son como talleres súper completos para programadores, ¿no? Sí. Integran herramientas clave, un editor inteligente que nos echa una mano al escribir, un traductor, sea compilador o intérprete para que la máquina nos entienda, un detective, el depurador para investigar el código por dentro, un viajero del tiempo, el control de versiones para gestionar los cambios y no tener miedo a romper nada, y además la opción de añadir superpoderes, los plugins para tareas específicas. Exactamente. Y para todo el alumnado de primero de DAO, el mensaje clave es que aprender a manejar bien estas herramientas concretas, IntelliJ IDEA, JetBrains Rider, Visual Studio Code y, súper importante, Git, no es solo aprobar una asignatura. ¿No? Es adquirir las habilidades que os van a permitir, como se busca en el módulo de entornos de desarrollo, convertiros en desarrolladores y desarrolladoras web eficientes, capaces de enfrentaros a problemas complejos, de colaborar bien con otros y de construir software de calidad de forma productiva. Son las herramientas de vuestro futuro trabajo. Totalmente de acuerdo. Así que ya sabéis, equipo, no olvidéis darle a like y suscribiros para seguir dándole caña al código a este curso. ¡A tope! Y si me permites, una reflexión final para que le den una vuelta. Dominar un IDE no es solo aprenderse los atajos de teclado o saber dónde está cada opción del menú. Es interiorizar cómo estas herramientas pueden cambiar vuestra forma de pensar sobre el código. Interesante. Cómo el depurador os anima a experimentar y analizar las cosas a fondo, cómo el control de versiones os permite colaborar sin caos y arriesgar sin miedo a perderlo todo, cómo la ayuda del editor os libera la mente para centraros en la lógica del problema, no en si habéis puesto bien un punto y coma. La pregunta que os dejo es, ¿de qué manera creéis que dominar estas herramientas puede influir no solo en lo rápido que escribís código, sino en la calidad misma, en la estructura, incluso en la creatividad de las soluciones que vais a construir?